Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Se ha celebrado un webinar, no sé cómo se dice mejor. En todo caso, digamos, una conferencia a través de Internet, pero le llaman webinar. Bien, en fin, la afición que tenemos a este tipo de palabras. En esta intervención, el sindicato COAG ha hablado de la situación económica de Almería, fundamentalmente en lo que respecta a la exportación de tomate y la influencia de Marruecos a la hora de hacer descender la capacidad de Almería para la exportación de tomate, la devaluación también del precio del tomate y el contingente que tiene Marruecos introducido en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, gracias al trato favorable, especial, que le ha otorgado la Unión Europea y que se ha cogido manga por hombro. Bien, bueno, pues según esta información que aparece en noticiasdealmería.com con un gráfico que creo que es bastante descriptivo, se ve cómo desciende la curva de la exportación y la producción de tomate en Almería, desde el año 2015 hasta la fecha. Ahí ven ustedes la curva y el diagrama de barras, cómo va descendiendo. Andrés Góngora ha señalado en este webinar el impacto que el acuerdo de la asociación entre Marruecos y la Unión Europea tiene en la producción agrícola nacional. Señala como ejemplo el notable descenso de la producción tomatera en Almería, que ha descendido de las 10.000 hectáreas a las 8.000 hectáreas de terreno en apenas 5 años. Se va a ver cómo continúa la desaparición de este tomate, asegura. El estilo de trabajo y explotación de nuestro país y del terreno marroquí también marca diferencias clave. La media de superficie por explotación en nuestra provincia no llega a las 2 hectáreas. Estamos hablando de dos modelos diferentes. También Marruecos resulta ser un terreno donde el coste de la mano de obra es 10 veces menos que en España, según afirma Andrés Góngora, y esto combinado con el hecho que nuestra producción de tomate pues tiene lógicamente una serie de parámetros que observar, como es la trazabilidad, el sistema de salubridad, etcétera, 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 todo eso incrementa la mano de obra. Y ayer dijimos en la tertulia que lo único que nos hace falta que este gobierno de España pues esté pensando en subir, por ejemplo, costes de la producción agrícola tan directos y tan influyentes como es la tarifa eléctrica y como es también el peaje de las autovías y autopistas. No olvidemos que casi el 100% de la producción almeriense tiene que viajar en camiones, en tráiler, y lo hace por carretera, evidentemente, por autopistas y autovías. O sea que la pérdida de competitividad puede ser bestial. Bueno, pues estos son los planes que tiene Mohamed VI, porque no olvidemos que toda la producción de tomate de Marruecos prácticamente está en manos de un holding que abandera Mohamed VI. No olvidemos que es uno de los reyes más ricos del continente, bueno, el que más, del continente africano y uno de los más ricos también del hemisferio sur. Bueno, pues en definitiva, vamos a saludar ya a nuestros contertulios a ver qué opinan al respecto. Antonio Jesús Hidalgo, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Andrés Felipe. Tú conoces perfectamente el asunto de la agricultura, vienes de familia, vamos, eres de familia de agricultores y además de la comarca del Poniente. ¿Qué te parece este asunto? Y a las pruebas me remito con las cuentas. Es un mal endémico de la agricultura almeriense, ya tengo mucho tiempo con estos temas. Por poner algunos datos, complementar lo que tú decías, la agricultura a nivel provincial representa el 40% de nuestro PIB y un 30% de la mano de obra, tanto directa como indirecta. Es decir, la importancia del sector agrícola en nuestra provincia, yo creo que sobra reiterarlo, es fundamental para subsistir nuestra provincia. Los principales inconvenientes que viene arrastrando nuestra agricultura, la competencia desleal, es decir, los acuerdos preferenciales con Marruecos, el incumplimiento sistemático de los contingentes. El año pasado decía a Saja y el resto de sindicatos agrarios que el año pasado se aprobó un contingente de 285.000 toneladas para el tomate marroquí y al final pasaron 500.000 toneladas. Claro. Eso influye directamente sobre nuestra producción. ¿Qué nos tememos ahora? Porque nuevamente con la crisis migratoria que hemos vuelto a vivir y la situación que estamos viendo de especial tensión entre las relaciones y la diplomacia de España con Marruecos, pues que otra vez se vuelvan a sentar y vuelva a ponerse sobre la mesa la cuestión de la agricultura almeriense para intentar negociar. Decían también las centrales sindicales de agricultores que, no sé si tú indicabas, que se prevé que desaparezca un 16%
del terreno dedicado al cultivo de tomate en Almería, porque de aquí a 2030 bajarán nuestras exportaciones casi en un 80% con respecto a la competitividad de Marruecos. Nos ponen precios de 0,46 euros kilo y eso está muy por debajo de nuestro coste de producción, entre otras cosas, por las exigencias de calidad que tienen nuestros productos. Es una competencia desleal a toda vista. Bueno, y un pequeño dato, pequeñísimo, es que todo esto influye económicamente en la balanza, digamos, quién se lleva el mejor bocado. En este caso se lo lleva Marruecos, porque la pérdida en Almería de esta situación que acabamos de explicar conlleva nada más y nada menos que 740 millones de euros de pérdidas para Almería. Si las pierde Almería, alguien las ganará, ¿no? Digo yo. ¿Y quién las gana? Marruecos. 740 millones de euros de pérdidas para Almería. Bueno, pues Enrique Ruiz, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendo, aquí en cuerpo y alma. Muy bien. Bueno, pues lo que decía Juan Hidalgo, yo creo que es una cuestión de interés nacional, que son las relaciones de España con Marruecos. Yo diría relaciones de Unión Europea con Marruecos, ¿no? Y el tema comercial agrícola a nosotros nos afecta indirectamente, porque esto no solo repercute en los precios repercuten baja de salarios, si unimos al problema del agua a la agricultura, el problema de asentamientos, todos los problemas que están generando que necesitan que haya unos buenos precios para que los agricultores puedan tener la suficiente riqueza necesaria para pagar salarios dignos y que las condiciones laborales sean dignas. Por lo tanto, creo que hace falta que todas las fuerzas políticas que estamos representadas en el Parlamento Europeo nos unamos y exijamos a la Comisión Europea que revise las relaciones con Marruecos y que exija realmente que se cumpla con los cupos, que se cumpla con el etiquetado, con todo este tipo de cosas, que yo no soy experto, pero lo sé por las noticias que sigo y demás, que es conocido. Y la cual no es la primera vez que dice esto, la cual llevo hablando de esto más de 10 años, porque sí, el tratado con Marruecos se está incumpliendo. Y una cosa que no nos afecta tanto a Almería es el tema de la pesca. El tema de la pesca ahora también se está debatiendo, porque creo que está pendiente una sentencia del Tribunal Europeo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que va a determinar si el tratado de pesca es legítimo porque afecta al Sáhara. Entonces, cuando eso salga, ya veremos el piporreo que se puede montar con las relaciones con Marruecos. Yo creo que el gobierno tiene que ser férreo y tiene que primar el interés nacional, que son las relaciones de igual a igual, y que la Unión Europea vele por los derechos de los agricultores, que en definitiva somos todos, porque al final la agricultura crea riqueza y eso crea puestos de trabajo, mejora las condiciones laborales, que se cumplan los convenios colectivos, que se pueda mejorar el convenio colectivo. Todo eso sea posible si hay una buena política de precios, y eso depende de la Unión Europea. Sí, pero así están las cosas. Y no olvidemos también otro detalle, otro pequeño detalle. Es que hasta un 14% se estima que la producción de este tomate de Marruecos, que está en manos del rey de Marruecos, pues resulta que está en la zona del Sáhara Occidental y se comercializa desde Dakla. Y de ahí, lógicamente, a otros canales de distribución donde se va etiquetando y donde sale con una producción magnífica, a un precio extraordinario, muy competitivo, porque no olvidemos que está 10 puntos, bueno, es 10 veces menos los costes de producción de mano de obra. Y no digamos nada ya del manipulado, etcétera, etcétera, y el transporte, todo sale mucho más barato en Marruecos. Y evidentemente, pues claro, las grandes centrales de compra que hay en Europa, pues van al céntimo. Pero es que además ahora con la cuestión del Brexit, yo leí esta mañana que Marruecos conservará los acuerdos preferenciales con la Unión Europea y además tiene relación directa con Reino Unido para hacer sus exportaciones de tomate. Si a eso le sumamos que es económicamente más barato porque no somos competitivos con ellos, probablemente será otro mercado que perdamos, el del Reino Unido, el de Inglaterra, que era un mercado fuerte, poderoso, y será aún más grave nuestra situación. Si le sumamos, como tú indicabas antes, a los costes de producción, le sumamos la subida al impuesto del diésel y le subimos las tasas, autovía y demás, por lo cual vamos perdiendo competitividad. La factura de la luz, efectivamente. Es que parece que en los invernaderos la electricidad no entra. No, por supuesto que sí, claro que sí. Seguiremos perdiendo competitividad, seguiremos subiendo los costes de producción y al final esto será la ruina de este campo. Soluciones, por tanto, porque claro, no vemos ninguna. Ahora mismo la situación, digamos, política y diplomática con Marruecos es un auténtico desastre. Todavía estamos esperando a ver cuál será la reacción de Marruecos al hacer del líder del Frente Polisario, y ya veremos cómo termina la cosa. Yo lo puse en redes sociales, he echado muchísimo de menos al señor Borrell en esta crisis. ¿Dónde estaba el representante político exterior de la
de la Unión Europea? ¿Dónde está la Unión Europea defendiendo los intereses de España, de los flujos migratorios que ha creado Marruecos de forma intencionada y con nocturnidad y con alevosía? ¿Dónde está la Unión Europea? Yo creo que en la Unión Europea somos 27 y si la Unión Europea no interviene y defiende los derechos de la Unión Europea, que son estos, que son los derechos de España en definitiva, pues aquí hace falta diplomacia y política exterior. Igual que he echado de menos la Unión Europea en el conflicto palestino. ¿Dónde estaba la Unión Europea? ¿Dónde está la Unión Europea en el conflicto del Sáhara? Yo me gustaría preguntar dónde está el señor Borrell. Pero que todavía... Supuestamente una persona que iba a defender los intereses de España y por eso España apostó por él, el alto representante de la política exterior. Yo no lo he visto, no lo he visto hacer ningún tipo de declaración. Es que ni siquiera se ha desplazado a Ceuta y a Melilla a conocer la situación, como hizo el presidente del gobierno, como han hecho otros partidos políticos. Es que este señor ni se ha desplazado a la zona a verlo. No lo he visto que venga a Almería a reunirse con las centrales sindicales o las agrupaciones de agricultores para ver qué está pasando con el contingente de Marruecos. Yo creo que hace falta una diplomacia fuerte de la Unión Europea. Esto ya trasciende a los esfuerzos que puede hacer el gobierno. La única vez que yo tengo constancia que estuvo en Almería fue navegando por la costa a bordo de una embarcación de la Agencia de Medio Ambiente por la zona de Levante y iba en compañía de, me parece que era entonces su novia, vamos, su pareja en definitiva. Y entonces pues pararon frente a una construcción que había en una cala de Almería, era la cala del Algarrobico, y allí les impactó tanto que llamaron a Greenpeace para organizar el follón que todos conocemos como lo del hotel del Algarrobico. Esa fue la última vez que estuvo, porque claro, estaban allí en plan náyade, ¿no? Que estaban allí, estaban bañándose, bajaron la escalinata del barco. Le supuso un impacto. Y eso fue un impacto visual y entonces la señora pues dijo, ¡oh, qué horrible que está esto! Enseguida vamos a ver, en fin, y ahí la tienes de presidente del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, si es que, en fin. No, y él, tal y como indica Enrique, que lleva mucha razón, como alto representante de la Unión Europea en relaciones internacionales, en este proceso de cesión de soberanía de los Estados hacia la Unión Europea en cuanto a la diplomacia exterior, pues efectivamente, tal y como tú dices, Enrique, se echa en falta eso. Es decir, y parece increíble que seamos miembros de la Unión Europea y que entre nuestros propios vecinos, miembros, compañeros, Estados miembros de la Unión, que no nos defendamos, porque yo entiendo a todas vistas, y todos compartiremos esa opinión, que la Unión Europea no puede verse, vamos, ni siquiera tentada, manipulada o maniatada por el Reino de Marruecos. El potencial económico de la Unión Europea está muy por encima del Reino de Marruecos. Y ahí es donde tiene que hacerse ver la unión de todos los 27 miembros frente a ese país que está continuamente manipulando a su interés las relaciones comerciales. Tan sencillo como revisar todos esos acuerdos y que Marruecos se quede en la posición que le corresponda. Y ya está, así de claro. Bueno, yo terminar con este asunto. Yo lo he dicho antes, hace falta una política exterior fuerte, igual que hay un hecho que tampoco he visto la de la Unión Europea, es el reconocimiento de Estados Unidos a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. No he visto todavía a la Unión Europea exigirle a Estados Unidos un cambio de postura. Hasta que no tengamos una Unión Europea fuerte, con política exterior, que realmente representa a los 27 Estados miembros, nos la van a colar por todos lados. Y nos van a colar y lo vamos a sufrir. Almería, porque es que somos entrada sur de una ruta migratoria, y de una ruta comercial como son las frutas y hortalizas. Y necesitamos realmente representantes de la Comisión Europea que defiendan los derechos. Y si no lo hacen, para eso están los parlamentos europeos, para exigir responsabilidades. Yo creo que todos los parlamentarios europeos nos tenemos que unir, todas las fuerzas políticas, y exigir el tema del cumplimiento de los acuerdos comerciales de agricultura. Yo digo, no soy experto en este tema y no puedo a lo mejor hablar de forma detallada cómo son esas cuestiones, pero yo llevo a la COAG escuchándolo hablar de esto más de 10 años, y la COAG no es que no son ni comunistas ni son fascistas, son un sindicato de agricultores que está luchando por el interés, y creo que cuando hablan lo dicen con datos y con la información objetiva e imparcial. Por lo tanto, vamos a hacerle caso a la gente que está hablando de estas cosas. Bueno, has mencionado lo de Estados Unidos, imagínate el comportamiento errático y tan controvertido que hay de los gobiernos de Estados Unidos y España. Vamos, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, por supuesto que no se preocupa del gobierno de España, evidentemente. Va a su bola y tiene los intereses que tiene aquí en España y punto. Pero es que, claro, ahora ponen la tasa Tobin.
que respuesta de Estados Unidos, que por cierto, Biden todavía no ha saludado a Pedro Sánchez, ¿eh? Ni una llamada telefónica. Ni una llamada telefónica, ni un maldito WhatsApp, ni nada de nada. Vamos, es que desprecio total y absoluto. Y además, España es un país que colabora con Estados Unidos en muchos aspectos. ¿Solución de Estados Unidos? Bueno, pues aranceles para los productos que importa de España. Bueno, pues ya está, si esto es así. Esto es lo que tenemos con el gobierno de España. Pero es que esa es la base de las relaciones internacionales. Es que al final las relaciones internacionales, reducidas al absurdo, es como son como relaciones personales. Si tú me presionas a mí, yo tengo mi arma, yo tengo mis mecanismos para presionarte a ti. Así que, claro, y es lo que estamos hablando con el tema de la Unión Europea. Indicabas tú, Quique, la cuestión del Sáhara y la cuestión de Palestina y demás. Yo no sé hasta qué punto, es decir, existe un organismo internacional que es la ONU, tiene que regular, la que de hecho la que tiene la potestad internacional para mediar en ese tipo de conflictos e incluso las medidas coercitivas en su caso. Yo no sé hasta qué punto interesa la inmiscusión de países terceros, como el caso de España, que a toda vista yo entiendo que fue un error, meterse en la cuestión del Sáhara, declaraciones de Pablo Iglesias, o incluso atender al líder palestino, o sea, perdón, al líder saharaui. Sin el consenso, no por atenderlo, sino sin el consenso de la Unión Europea, porque probablemente con el respaldo de la Unión la actuación no hubiera ido solamente contra España, sino que sería, porque ya lo intentaron con Alemania le dio la espalda, son más hábiles que nosotros en cuanto a diplomacia exterior. Entonces, yo no sé hasta qué punto interesa esas medidas que tú digamos, apuntabas en el sentido de que la Unión se muestre partidaria en determinados conflictos o se inmiscuya en el tema del Sáhara. El tema del Sáhara, a efectos internacionales, quedó ya claro. España dejó de ser la potencia administradora de esa colonia, se declaró la ley de transición de descolonización y España comunicó a la ONU que dejaba esos territorios y que ya la ONU decidiera. Y la ONU pidió un referéndum de autodeterminación y ahí es donde estamos. Entonces, esa tiene que ser la postura de España, la postura de la Unión Europea, y tiene que ser la ONU, con la vía, los medios de los que tiene, la que intervenga. El resto de cuestiones es enmarañar las relaciones internacionales y causar conflictos innecesarios como el que nos ha pasado ahora. Oye, por cierto, ahora que lo habéis mencionado, los dos sois abogados. Tengo una pregunta técnica para vosotros, a ver si me sacáis de dudas, porque yo ayer lo decía precisamente en la tertulia. Digo, bueno, vamos a ver. ¿Qué me pasaría a mí si yo voy al Hospital Torre Cárdenas, a un hospital de un servicio público, en este caso el SAS, Servicio Andaluz de Salud, y yo entro allí a que me traten de una dolencia y entro con una identidad falsa? En vez de llamarme Antonio Felipe Rubio, pues me llamo Federico García Lorca. Y entonces, pues lógicamente, eso tiene que, a la hora del ingreso, seguramente alguien se dará cuenta. Pero no hace falta eso. Todos los medios de comunicación están diciendo que yo he ingresado con identidad falsa y que me están atendiendo en un servicio público de una comunidad autónoma con una identidad falsa. Documento importante, porque es el documento de identidad. Creo que hay una ley que dice que pena la falsedad documental, creo. ¿Qué me podría pasar? No es lo mismo, Quique estará más puesto que yo en esto, porque al ejercer no es lo mismo suplantación de identidad que falsedad documental. No, efectivamente, puede haber dos delitos: falsedad documental por el pasaporte y suplantación de identidad. Ajá. O sea que entonces que lo llevo mal, ¿no? Sí, pues puedes tener problemillas. Puedo tener problemas. Y entonces, ¿por qué el pájaro este no ha tenido ningún problema? Seguramente será porque quien ha cometido el delito es el gobierno de España. ¿Tenemos un gobierno que es criminal también en ese aspecto? Yo no sé, no conozco tampoco los temas. Este hombre entró aquí, al parecer, por una cuestión humanitaria. Si es verdad Hombre, si es humanitaria, ¿y quién mejor que el gobierno de España para alardear? ¿Te acuerdas del barquito aquel que atracó en el puerto de Valencia? El Acuario. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, el Acuario, sí, el brazo abiertos y tal. Bueno, pues este tipo de cosas me parece que llevaron allí hasta banda de música, porque fueron no sé cuántas, todas las televisiones, se hizo allí un aparataje tremendo. Entonces, y era cuestión humanitaria. Si hay un gobierno que aprovecha la publicidad para cuestiones humanitarias y lo que sea, una mosca que pase, mosca que vuela a la cazuela. Y entonces, ahora en este caso concreto, lo hace con el subterfugio de que tal, te cambio la identidad, a ver si puedes entrar de noche, te pongo 2 círculos de seguridad. Bueno, ¿pero esto qué es? Sí, es verdad. Un gobierno de España que en nuestro país se permite el lujo de cometer este tipo de delitos.
de falsedad documental, de falsear la identidad de una persona y encima de aducir que eso lo hace por un problema humanitario. No, bueno, yo no digo que lo sea, según la información oficial, yo no estoy en el Ministerio de Asuntos Exteriores ni a poner la mano en el fuego por nadie. Puede ser que haya sido una negligencia, que se hayan hecho las cosas mal, para eso está el Parlamento, que pidan la comparecencia de la ministra y que los grupos parlamentarios le hagan las preguntas pertinentes. Al parecer entró con un tipo de autorización directamente del presidente por una cuestión humanitaria, claro, porque tradicionalmente España ha atendido por motivos de salud a algunos líderes internacionales, en este caso del Frente Polisario. ¿Que eso ha causado la crisis con Marruecos? Yo creo que no. La crisis de Marruecos viene de mucho detrás, es por la falta de política y falta de beligerancia de la Unión Europea para que se cumpla el acuerdo. De hecho, Marruecos ha dicho que esta crisis no ha sido por eso, ha sido por otras cuestiones anteriores. Entonces, pues, lógicamente esto no ayuda. Pero es que además aquí que esa cuestión ha derivado en una cuestión procesal que tú ya sabes, se ha tomado declaración a este señor porque se le imputan una serie de delitos y al final y el juez Pedra ha sido un poco salomónico, ha dicho que... Pero creo que era un delito por un tema de una denuncia que hubo de una señora que por lo visto era algo de abusos sexuales o algo parecido, no ha sido por esto. Es por una cuestión... Ya. Pero bueno, es que tú dices, es que esto no viene de largo lo de Marruecos. Es que Marruecos aprieta en cuanto encuentra debilidad. Marruecos actúa como un virus ocasional y oportunista. Es lo mismo que el herpes labial. En cuanto te bajan las defensas, te sale aquí una calentura. Eso está claro. Tiene unas decimillas de fiebre, ¡bum! Y te aparece y dices, coño, ¿y dónde he pillado esto? No es que lo tienes. Lo tienes. Lo que pasa es que sí, lo tienes siempre, durante muchos años. Lo que pasa es que en cuanto te bajan las defensas, ¡pum! Aparece. Pues eso es lo que hace Marruecos. Lo hizo con Franco en el 75, estaba el hombre ya muriéndose, marcha verde. El tema de Perejil, una cata, para ver efectivamente cómo... Yo creo que hizo la cata para ver cómo respondía Estados Unidos. Oye, nos conviene llevarnos bien con Estados Unidos mejor que con España. Y entonces desde ahí, pues vamos a ver. Es que en definitiva es eso, es un virus oportunista. Y entonces, claro, en el momento que encuentran debilidad, y que mayor debilidad que la que tenemos ahora. Ahora resulta que todos los marroquíes, la colonia marroquí que hay en Cataluña, la están instruyendo para que apoyen el independentismo. Ya ves tú lo que les va y lo que les viene a los marroquíes que están en Cataluña, que algunos, bueno, se pueden echar raíces allí, pero la mayoría van de paso. Pues los están movilizando para apoyar el independentismo de Cataluña. Si es que en definitiva es todo una ramificación. Sí, lo he escuchado, pero lo tienes en noticias y además de medios de comunicación solventes. Es que esta mañana también he leído yo que al final se ha repatriado con un avión francés de la Fuerza Aérea Francesa. Parece que al final ya se ha invocado también Francia. Las relaciones internacionales están tan... Y quien descubre precisamente la movida de meterlo en el hospital de Logroño, en el hospital San Pedro, de Logroño, quien lo descubre es la inteligencia francesa. Y enseguida da conocimiento a la inteligencia marroquí. O sea que, pero supuestamente los vínculos no son más fuertes Francia-Argelia que Francia-Marruecos, ¿o estoy equivocado? No, Francia-Marruecos. Francia-Marruecos. A nivel comercial siempre. Yo pensaba que era... Desde los pieds noirs ya Francia es otra cosa con Argelia. ¿Sabes? Pero bueno, con Marruecos siempre, hombre, Marruecos, el puerto este que tienen cerca de Perpiñán, no me acuerdo ahora mismo de la nombre de la ciudad, pero vamos, en definitiva, por ahí es por donde tiene línea directa todo el tomateo, que de lo que hablábamos anteriormente, todo el tomate que entra y que discurre por nuestras costas, llega hasta el Golfo de León, es que no me acuerdo del nombre, Sète, el puerto de Sète, está en el sureste de Francia, muy cerca de Perpiñán, al norte de Perpiñán. Bueno, pues el puerto de Sète es el puerto de entrada del tomate marroquí, pero vamos, a chorro tieso. A la Unión Europea. Eso está claro. En fin, bueno, cambiando de tema y hablando de puertos. Llevan ya avisándome hace varios días que están observando en las carreteras de Almería, tanto hacia levante o hacia poniente de la rotonda de pescadería donde están los sobrinos, pues están viendo que en el suelo hay una gran cantidad de manchas blancas y también subiendo ya para el túnel de Bayana todos los balardos están como tintados de blanco, como si hubieran sido cubiertos de polvo, de un polvo blanco. Esta es la respuesta. Vamos a ver, estamos con el proyecto Puerto Ciudad. Queremos hacer una opción de ocio, cultural, de comercial, de una maravilla. Queremos hacer una maravilla. Pero es que tenemos esto. No tenemos una montaña de granel a la intemperie. Lo que tenemos es una cordillera.
Y además ahí tenemos dos productos que no sé exactamente lo que son. Uno es blanco, que me parece que es yeso, y el otro que es más clinker, pardo. Me parece que es clinker, cemento. Sí, o clinker de cemento, pero es que eso más parduzco, no sé qué demonios será. Pero vamos, en definitiva, a mí me parece muy bien que las actividades mineras, las actividades industriales proliferen y que prosperen. Pero lo que no podemos es meter en un batiburrillo como es el puerto de Almería, es que lo están pringando todo. Y hay en la rotonda un continuo ir y venir de camiones. Un continuo. Claro, evidentemente todos los camiones, ahí vemos, no sé, eso tiene como, digamos, más grosor, ¿no? El de color marrón. No sé qué demonios es. Pero en definitiva, aquí tenemos la respuesta. Es que no vale con poner una pantallita atrapapolvo, que está orientada hacia levante. O sea que le da respaldo a los vientos que vengan de levante, pero los vientos que vienen del sur y del suroeste, de poniente, te lo meten en todo el barrio de pescadería y te lo meten en todos los barcos que hay ahí atracados en el puerto pesquero y te lo meten en... Pues bueno, pues es que llega hasta la zona del túnel de Bayana. Y es que se puede apreciar. Si ustedes lo ven, si se fijan, cuando vayan a entrar al túnel de Bayana, se fijan al margen derecho de la carretera y verán todos los volardos, vamos, son norais, pero vamos, le llaman volardos, que tienen de protección verdes y blancos, y están blancos. Y es de la polvareda que se levanta con esto. Bueno, vamos a ver, ¿qué proyecto de Puerto Ciudad podemos hacer y qué perspectivas se nos abren teniendo esto en el puerto de Almería? Esto es un problema ambiental y yo os agradezco que lo hagáis eco de este problema, porque esto es un problema que llevan denunciando a los vecinos del casco histórico, la Asociación de Vecinos del Casco Histórico, la Asociación de Vecinos de Puerta de Almería, Ecologista Nación. Incluso hay una denuncia que yo redacté con otros compañeros de Ecologista Nación que se puso en Fiscalía y la Fiscalía vio indicios de delito y está en un juego de guardia y se está investigando esto por posible delito ambiental por parte de las administraciones, la autoridad portuaria que es la competente en esto. Esto es un problema ambiental que está generando aparte de una mala imagen en la ciudad y tal, es un problema de salud para las personas. Esto al final lo inhala, este polvo se puede inhalar y posiblemente sea perjudicial para las personas. Nosotros hemos pedido datos a los centros de salud, no nos lo han dado. Es decir, esto es un tema que está ahí, que cuando está ahí de verdad pues, va a crear un problema, pero que me alegro que lo saquéis porque es necesario que hablemos de esto y el ayuntamiento se preocupe en reclamar a la autoridad portuaria de que esto se solucione, restringiendo esa actividad o poniendo algún tipo de medida de protección ambiental, porque da la sensación de que medidas ambientales pocas, a no ser que rieguen un poco y tal, pero cuando hay un poco de viento eso se levanta y eso nos inhalamos directamente. Pues claro. Bueno, pero si es que es una actividad industrial que lógicamente tiene una repercusión económica, da puestos de trabajo, el transporte, los estibadores portuarios, hombre, por supuesto, todo eso está muy bien. Pero, ¿por qué no hacemos las actividades industriales en lugares industriales? Como puede ser el puerto de Carboneras, que es un experimentado puerto industrial. ¿Y por qué no reconfiguramos el puerto de Almería para que no sea un factor limitante para el desarrollo de la ciudad? Porque esto lo que conlleva en definitiva es limitar el desarrollo de Almería. Así no se puede hacer el proyecto. Lo que ha dicho de Carboneras, no digas muerto porque en Carboneras se han manifestado en contra de este tipo de actividades en Carboneras. Alquife, que le van entonces, pues nadie quiere este tipo de cuestiones. Entonces, es una decisión que se tiene que tomar y es complicada. Claro, pero es que si hay un puerto, si tú tienes que recibir o tienes que exportar, si tú tienes que, en definitiva, jugar con, digamos, el comercio marítimo desde un puerto, ese puerto, el puerto industrial de Almería, se llama Puerto de Carboneras. Es que es el puerto de Carboneras. Yo no sé, Antonio Felipe, hasta qué punto puedo estar de acuerdo contigo. Es decir, probablemente llevarnos esta actividad comercial, que es importante, de la ciudad de Almería fuera, nos causa un perjuicio serio. Lo que habrá que buscar será la competencia de los distintos usos que hay dentro del puerto, el pesquero, el comercial, el industrial, incluso el deportivo, porque viendo estas imágenes me ha venido a la mente, imagino que estás pensando también, con el proyecto Puerto Ciudad, traernos también el club de mar y la actividad deportiva, ahí también mezclarla con todo eso. O sea, eso ya sería, o ya tal y como... Bueno, ya hablaremos de ese tema cuando tengamos constancia, porque hay novedad. Pero bueno, en fin. Espero que haya novedades y que rectifiquen. Pero que eso sería agravar aún más todavía esa situación. O sea, yo entiendo que habrá que buscar será los medios, que lo hay seguro, para que esa actividad comercial e industrial sea compatible con el puerto y con la gente que iba alrededor.
Ya. Pero sí, ya te digo que lo que no puedes es hacer coincidir en esa dársena, que es pequeñita, que si los ferries con el norte de África, que estamos hablando zona no Schengen, por lo tanto es una aduana y tienes que vallarlo. La valla va a permanecer ahí siempre y cuando se mantenga en el mismo lugar la estación marítima. Donde está la estación marítima tiene que estar vallado, porque son enlaces con Argelia y con Marruecos y no estamos hablando de la Unión Europea, por lo tanto tiene que tener una valla, tiene que tener una zona acotada. Entonces no me hables de estas historias de que vas a hacer un proyecto magnífico que va... No, tienes que sacar el tema de los ferries del norte de África y llevártelos donde están precisamente esas montañas que hemos visto ahí de granel. Ahí es donde estaría, porque eso es un fondo de saco. Eso no perjudica a la ciudad. Lo puedes vallar y nadie se entera. Quitas la valla del resto del puerto de Almería y de pronto tienes el puerto despejado. Pero es que tú vayas donde está esa zona que acabamos de ver, donde están los montones esos en superficie, a la intemperie, lo vayas y nadie se entera. No se enteran ni en la rotonda, ¿sabes?, de pescadería. Claro. Y liberas todo el puerto. Y tienes, en el puerto de Almería puedes tener a la Guardia Civil, puedes tener a Salvamento Marítimo, puedes tener los remolcadores, puedes tener un puerto deportivo también habilitado para grandes esloras, que ahora mismo no hay donde colocarlo. Incluso actividades de ocio, en ese espacio que perdemos con la frontera, con la valla. Quitas la valla, pero te tienes que llevar la estación marítima ahí. En vez de ver esos montones, ahí es donde debería de atracar los ferries, y una vez que cierres ya y configures ya ese malecón, porque ahora mismo lo que tiene ahí es una barrera de defensa. Pero así no está contemplado en el master plan, era llevarse la actividad industrial al muelle de... Que el master plan, aparte de que yo no me creo ni el 90% de lo que dice, ¿sabes? He tenido la oportunidad de leérmelo entero y vamos, eso es... por gente que ha venido de Salamanca, no, de Cantabria, ¿sabes? No, de La Coruña. ¿O de La Coruña? Yo recuerdo que era de La Coruña. En fin. Bueno, pues a lo mejor estoy yo confundido. Pero vamos, que han venido y han dicho, pues bueno, pues venga, pues vamos, esto por aquí, esto por ahí, esto me gustaría, uy, cómo veo yo esto de bonito, una vez que echemos esto abajo y tal, y ya está. Bueno, pues en soñaciones. Y por aquí metemos el tren y por allí sale la autovía. Exactamente, y aquí hago un escalestri, y aquí hago un paso elevado, y luego un globo y tal, y luego una góndola que nos lleve a la Alcazaba y tal, y no sé qué, no sé cuánto, en fin. Vale. Tenemos que hacer un breve paréntesis para la publicidad, pero antes les diré que, ojo, que el Ayuntamiento de Almería está ahora elaborando un plan para ver qué hace con los posibles 270 millones de euros que pueden llegar a Almería dentro del plan Next Generation. Así que de eso hablaremos en los próximos minutos. La próxima generación, vamos, que entre la webinar y el Next Generation, pues yo qué sé, vamos a terminar todo aquí saludándonos. Hello, Kike. How are you? Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis y el next time hablaremos del Next Generation. Hasta ahora.